yo no estoy en modo electoral. Yo en este momento estoy trabajando para que Honduras vuelva a ser un Estado de Derecho. En este momento no somos un Estado de Derecho. Y te voy a poner me atrevo a preguntarle, y disculpe que lo interrumpa, que si realmente somos un país o solo una porción de tierra con humanos. Somos una porción de tierra con humanos. Infortunadamente perdimos la condición de país. Ya lo están diciendo el escritor Harari, lo dijo el otro día. A Honduras le dan hasta el año 2050, 30 años más de vida, entre comillas, independiente, porque siempre hemos sido un patio trasero y ahora más. Pero yo te digo, ¿cómo se regresa a un Estado de Derecho? Por ejemplo, en este momento que circulan las declaraciones y las grabaciones del ex jefe de la policía, Ramírez del Cid, donde hay un montón de grabaciones que involucran al presidente, al hermano preso, al hermano que no está preso que se llama Ronnie, involucran al primo, involucran a un montón de gente. ¿Quién está investigando eso? ¿Quién debería hacerlo? De acuerdo a ley, en un Estado de Derecho es el Ministerio Público. ¿Ha movido un dedo el Ministerio Público al respecto? No. Lo cual significa que Honduras no es un Estado de Derecho. Debería actuar de oficio el fiscal Chinchilla por este asunto que circula por todos lados, hoy que las redes sociales son más poderosas que los medios de comunicación abierta. Entonces, ¿cómo retomar ese Estado de Derecho si no es a través de un proceso electoral? ¿Qué alternativas tenemos específicamente para este año 2020? Es que el proceso electoral controlado por la dictadura no va a conducir a que se vuelva un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se debe tener antes de llegar a las elecciones. Y si no, estamos condenados a ir a un matadero en el cual nos van a volver a hacer fraude y donde la dictadura va a poner de presidente a quien quiera. Si ya no se realizan cambios en este año, ya nos metemos en esa burbuja electoral. Pero hay un dato importante que no sé si ustedes lo tienen en cuenta. Yo presenté el año pasado, en junio, la única acusación que existe como traidores a la patria a Juan Orlando Hernández, a los congresistas y al Poder Judicial. Yo los acusé de traidores a la patria. Es el único delito que señala la Constitución de la República. Y una persona que entienda de leyes, que no soy yo, pero hay personas como René Adán Tomé y otros que sí entienden de leyes, te pueden decir que esa es una acusación diferente a lo que nosotros hicimos muchas veces de ir al Ministerio Público a pedirle al Ministerio Público que acusara. No, el año pasado, a mitad de año, yo presenté una acusación por el delito de traición a la patria y un abogado que realmente sea un buen abogado se da cuenta que Hernández, el presidente del Congreso, los diputados y los de la Corte Suprema de Justicia son traidores a la patria y como tales, si existiera una Fuerza Armada que aplicara la Constitución, tendría que tomarlos presos. Pero no existe, Honduras no tiene una Fuerza Armada independiente como dicta la Constitución, porque la Fuerza Armada actual también es traidora a la patria. ¿Por qué? Porque no aplica la Constitución que les da su creación. Es bien delicado lo que te estoy diciendo, claro, pero los abogados que me están escuchando estoy seguro que lo entienden. Conocemos el problema. ¿Cuál es la propuesta de Salvador Narrala? Volver al Estado de Derecho. Que aparezca quien tiene que volver al Estado de Derecho. O sea, tenemos que volver al Estado de Derecho quitando a las personas que están usurpando el poder. ¿Cómo? Porque ellos no lo van a dejar. A través de las Fuerzas Armadas. Si para eso están las Fuerzas Armadas, ¿qué otro fin persiguen las Fuerzas Armadas? Hay que buscar el decreto de creación de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué fueron creadas? ¿Y cuál es su papel dentro de la democracia y de las elecciones? Pero las Fuerzas Armadas en este momento, para los amigos y amigas o la sociedad hondureña en general, están al mando del jefe de Estado. Pero si el jefe de Estado comete el delito de traición a la patria, que está tipificado en la Constitución de la República, los que están abajo en las Fuerzas Armadas, para poder conservar su estatus y no convertirse en cómplices de los traidores a la patria, tienen que aplicar la Constitución. Lo miro más lejos que los cuernos de la luna, que las Fuerzas Armadas puedan tomar una decisión de esa naturaleza, una decisión patriótica se le llamaría. Tenés razón, yo también lo veo lejos, pero los que estén en ese mismo nivel de continuar con esto de traicionar a la patria, que salió un jefe de las Fuerzas Armadas, traicionó la patria, llega otro, seguirá traicionando a la patria, pero más temprano que tarde, todos los traidores a la patria van a tener que pagar por sus pecados. Disculpe que se lo diga, ingeniero, pero yo creo que sus esperanzas están muy lejos en este momento, están cifradas en elementos que no se pueden dar. Las Fuerzas Armadas son de él. La Corte no son del pueblo, son de Hernández. No, pero él las tiene ahorita.
Él tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público. Entonces, Estuvo, ¿ustedes cifran las esperanzas? O sea que... ¿Y ustedes como oposición? No. ¿Qué pueden hacer? Usted, la población que está en contra de este régimen, ¿qué puede hacer? Estás hablando con Salvador Nasralla, como representante de la mayoría, de una mayoría indignada que se está yendo del país. O sea, yo no estoy hablando como político, estoy hablando la realidad de Honduras. Después de hablarlo con abogados, después de hablarlo con la gente buena que tiene el país. Pero yo te digo, o sea, porque él tiene el control de todo y es narco y pasa 80 toneladas mensuales, o sea, nosotros nos vamos a echar a dormir y ya, pues, o sea, yo podría cómodamente decir, bueno, ¿yo para qué me voy a meter esta papada? Mejor yo sigo con mi vida, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo quiere. Y sería una posición buena. Ingeniero Nasralla, seamos la realidad, usted, igual que yo, la conoce, el enclave del crimen organizado y el narcotráfico se da en las dictaduras militares. Y esas raíces de ese cáncer yo no creo que hayan sido eliminadas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, además de con el jefe de Estado, son aliados. No lo sé. Si usted lo dice, entonces ellos son... No, pero usted recuerda los casos en la década de los 70. Sí. Estaban al mando los militares. Pero en aquella época el narcotráfico no tenía las dimensiones de hoy. O sea, hoy el 80% de la droga que entra a los Estados Unidos pasa por Honduras. Estamos claros. Y son 80 toneladas mensuales. Y eso está controlado por la Presidencia de la República de Honduras. Está súper demostrado. Ingeniero, ahora explíqueme cómo podemos explicarle a la sociedad hondureña que se han comprado, se han contratado en alquiler lanchas rápidas, barcos, se trajeron radares, se han especializado tropas marinas, tropas terrestres, un escudo aéreo. Para proteger el tránsito de la droga. Eso no es para evitar. ¿Y qué le dice a usted entonces de las Fuerzas Armadas? Que son las que operan todo ese que equipo. son cómplices, que son traidores a la patria. Sí, eso es lo que... Son aliados del jefe de Estado. Correcto, sí. Entonces quiere decir que no tenemos a las personas correctas en las Fuerzas Armadas, así como tampoco tenemos a las personas correctas en los tres poderes del Estado. Entonces lo primero es volver a eso. Mientras continuemos con eso, vamos a continuar teniendo los gobiernos de personas que no responden a la voluntad de la mayoría. Ese pueblo que nos escucha y nos ve necesita que se le genere por partes, como es en su caso, con la pretensión de dirigirlo, generarle una esperanza para que tenga fe. Pero por supuesto, y la esperanza que se puede generar es sacando a los ladrones. Es como que si tenés un cáncer en tu cuerpo, es como si tenés un ladrón dentro de tu casa. Nuestra casa es Honduras. Esta casa, llamada Honduras, es manejada por un ladrón y un grupo de ladrones. Hay que eliminar ese grupo de ladrones. Mientras ese grupo de ladrones continúe robándose el país, no podemos hacer nada. ¿Tú sabes cuál es la cantidad que se roban diariamente? De acuerdo al CNA, el último informe, datos certificados por el Fondo Social de la Deuda Externa, de Honduras se roban el año pasado, 68.000 millones de lempiras. Si lo dividís entre 365 días, significa que el año pasado se robaron cada día 186 millones de lempiras. Y ahí cada día. Ayer 186, hoy 186, mañana 186 millones. Tendríamos resuelto el problema educativo. No, oíme, seríamos una potencia en Centroamérica. La agricultura. O sea, se resolvería el problema de salud. ¿Cuántos hospitales se pueden? Oíme, me construyo 2 hospitales hoy, 2 mañana. Puedo hacer escuelas. Puedo dar realmente a la gente algo más que una pinche bolsa solidaria con la cual le compran el voto. Por favor, no te dejes comprar el voto. Te van a seguir engañando y vas a ser siempre pobre. Pobre tú, pobre tu padre, pobre tu hijo, pobre tu generación. Tenés que dejar de votar por ellos y tenés que reclamar el día de las elecciones de acuerdo a las instrucciones que vas a recibir. Y a propósito de esos proyectos, de esos dineros que se pierden, usted que está relacionado con el deporte también, 200 millones de lempiras para remodelar el Estadio Nacional. ¿Otro robo? Claro que no. Puedes leer mi columna que escribí hoy en el diario La Prensa, en donde menciono que el estadio del Parrillazones fue construido por 10 millones.